Seguramente has oído hablar acerca de lo que enseña la Biblia, de el fruto del Espíritu Santo. Pero exactamente, ¿a qué se refiere? ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las características y cómo se obtiene? ¿Qué es lo más importante? Bueno, acompáñame y enseguida veremos qué es lo que dice la Biblia acerca de esta doctrina. La paz de Dios, hermano. Mi nombre es Francisco Ortiz y si es la primera vez que ves uno de estos videos, te invito a suscribirte, activar las notificaciones. De esta forma podrás enterarte cuando sacamos un nuevo estudio y apoyas este ministerio. Como mencionábamos al principio, en esta ocasión estaremos estudiando qué es lo que dice la Biblia acerca del fruto del Espíritu. ¿Qué es? ¿Cómo se obtiene? ¿Cuáles son las características? Y precisamente, ¿por qué el Señor quiere que demos fruto? Bueno, antes que nada, permíteme leer un pasaje que se encuentra en Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Podemos leer en este pasaje que el deseo de la carne y el deseo del Espíritu se contraponen, ya que el deseo de la carne siempre te va a llevar a desobediencia y te va a llevar al pecado. Mas, sin embargo, el deseo del Espíritu es llevarte siempre a la obediencia, a alinearte a la voluntad de Dios, a dirigir tu vida en la forma y en la voluntad que Dios desea para nuestras vidas. Es aquí precisamente donde entra en acción lo que dice la palabra de Dios acerca del fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 19 al 21 dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos explica y nos manifiesta cuáles son los frutos, las obras de la carne. Y como podemos ver, todas estas son obras pecaminosas de las cuales nos amonesta la palabra de Dios y dice que todos los que practican tales cosas, tales frutos que están en pecado, no heredarán el reino de Dios. Pero la gran diferencia es que aquellas personas que han nacido de nuevo, que han recibido el Espíritu Santo en el momento en que han aceptado a Cristo, estas personas tienen la oportunidad de practicar y ser llevados y guiados por el Espíritu Santo que ministra a nuestros espíritus. Pero exactamente, ¿qué es el fruto del Espíritu? Bueno, la palabra fruto viene del griego karpos, y esto se refiere a aquello que produce la energía de un ser o de la tierra. Esto es, la tierra tiene un fruto, ¿sí? Produce la energía de la tierra, como consecuencia un fruto. Bueno, el Espíritu Santo, por su persona, que mora en nosotros y que está en comunión con el creyente, da como consecuencia un fruto. Esto es una evidencia de que tú eres hijo de Dios y que tú tienes al Espíritu Santo morando en ti. Esto es la gran diferencia con aquellas personas que no han sido regeneradas y que no han aceptado a Jesucristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo formándose en el creyente. Los atributos del carácter de Cristo son manifiestos y formándose en el creyente. Esto es de una forma progresiva. Las características del carácter de Cristo, que por medio del Espíritu Santo que mora en el creyente, empieza a formar ese carácter
Pero es importante que primeramente el creyente dé control al espíritu para guiar su carácter, no a la carne. Esto es, aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios, el cristiano puede adoptar la conducta o puede aceptar ser guiado por sus deseos pecaminosos, por los deseos de la carne, esto es, deseos descontrolados que te llevan al pecado y que te llevan a la rebelión y desobediencia a Dios, o ser seres espirituales, esto es, ser guiado por el Espíritu Santo que mora en ti, el cual te lleva siempre a alinearte y a la voluntad de Dios. El fruto del Espíritu es el que se desarrolla en la vida cristiana, en el andar en Cristo, en la madurez del cristiano, en la madurez y en el crecimiento espiritual de la persona. Algo muy importante que debemos de ver es de que el fruto del Espíritu Santo es un fruto en 9 manifestaciones, en 9 características. No son 9 frutos. Esto es, tenemos la capacidad de desarrollar estas 9 características al mismo tiempo, cuando uno cede el control y el carácter del creyente, se hace sumiso al control del Espíritu Santo que mora en uno. Y como manifestación, como consecuencia, empieza a manifestarse precisamente estas 9 características del fruto del Espíritu en el creyente. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A continuación veremos 6 características del fruto del Espíritu en el creyente. Número 1. Es identificable. Es la evidencia más clara de que eres hijo de Dios. Así es. Es una evidencia de que perteneces a Dios y eres su hijo. Eres un verdadero cristiano. Leemos en Mateo 7, 16 al 20, que dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Como podemos ver en este pasaje, es una evidencia clara de que eres un hijo de Dios. Y esto se ve y se manifiesta. Por sus frutos se conocerán. Esto es, un árbol bueno da buenos frutos. El Hijo de Dios da frutos claros y manifiestos de que pertenece a la familia de Dios y de que es un hijo de Dios. Característica número 2, nos da pertenencia. Es el resultado de nuestra pertenencia a Dios, de que nosotros somos hijos de Dios y le pertenecemos. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Este pasaje nos muestra que hemos muerto al pasado y hemos sido resucitados para aquel que nos resucitó, esto es, para Cristo, para que llevemos frutos. Entonces, este fruto nos da pertenencia a Dios. Aquel que tiene fruto, aquel que manifiesta las buenas obras, es el que pertenece a Dios, el que te ha resucitado a ti y a mí para llevar fruto a nuestro Dios. Característica número 3, nos desafía. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es, si el Espíritu Santo
el mismo que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, es el que mora en ti y en mí, dice. Y el que vive por el Espíritu, ande también por el Espíritu. La cuarta característica es que es exigible. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquel que no da fruto será quitado, pero aquel que da fruto será limpiado para que dé más fruto. Esto es, aquel que es dejado llevar y gobernar y sometido su carácter al Espíritu Santo es el hombre espiritual. Y este dice que como consecuencia llevará más fruto. Pero aquel que no lleva fruto es evidente que no pertenece a Dios. Entonces, este será cortado. También vemos en Juan 15, del 5 al 6, que dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que pertenece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Imagínense, hermano, este es un fruto exigible. El que permanece en Cristo, esto es, el que está pegado a Dios, el que está siendo guiado por el Espíritu Santo, dice, este llevará mucho fruto. Pero aquel que no pertenece, aquel falso testigo, aquella persona que simplemente es un simpatizante pero que no ha hecho su decisión personal, aquella persona que anda entre dos aguas, el que no quiere hacer el compromiso de someterse al Espíritu Santo, este será echado fuera. Característica número 5, dice, glorifica a Dios. Juan 15:8 dice: En esto se glorifica mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto no solamente es evidencia. El fruto no solamente muestra que estamos haciendo la voluntad de Dios, sino que glorifica a Dios. Esto es, que el fruto que el Espíritu desarrolla en nosotros se manifiesta a través de las obras y es evidente que eres hijo de Dios. Y estas obras es el reflejo de la obra de Dios en el creyente y manifestamos la luz de Dios. Esto es, para glorificar a nuestro Dios. Las obras que podamos hacer, el fruto que podamos llevar, no es para vernos bien nosotros. Todo es para darle gloria a nuestro Dios y ser de manifiesto al mundo que somos hijos de Dios y que la gloria le pertenece a Él. Característica número 6. Es evidencia de que es un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Recordemos que la palabra de Dios nos advierte contra aquellos lobos que parecen corderos y que están entre nosotros. Bueno, una característica evidente para saber si eres un verdadero cristiano es exactamente el fruto. Vamos a ver Romanos 8:16, que dice: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio al espíritu humano que nació en nosotros de que somos hijos de Dios. Entonces, no puedes dudar bajo ninguna circunstancia de que perteneces a la familia de Dios, de que has aceptado el sacrificio de Cristo, porque el Espíritu Santo que mora en ti y en mí nos da testimonio, nos manifiesta de que somos verdaderos hijos de Dios. Pero en Juan 13:35 dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esta característica para saber que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Dios, es tener amor los unos por los otros.
Y este amor precisamente es una de las características del fruto del Espíritu. Sin el fruto del Espíritu será muy difícil poder amarnos los unos a los otros como Dios lo manda. Porque si bien es fácil amar a los que nos aman, a nuestros amigos, a nuestros familiares, dice que entre los discípulos, entre los hijos de Dios, tenemos que amarnos, y esto es una característica evidente para todos. También podemos identificar que los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo son diferentes, ya que los dones del Espíritu Santo es el empoderamiento que el Espíritu Santo hizo a la iglesia, a cada uno de los hijos, repartiendo dones espirituales para edificar a la iglesia. Pero el fruto del Espíritu es la característica del carácter de Cristo formándose en el Hijo de Dios. Por eso es tan evidente. El carácter de Cristo formándose en el Hijo de Dios. Esto se llama regeneración, y es un proceso que tú puedes o atrasar o facilitar. Atrasándolo mientras tu carne y tu yo estorbe a la obra de Dios. Pero cuando uno es guiado por el Espíritu y se somete en obediencia a lo que dice la palabra, a la voluntad de Dios, este proceso se acelera, porque el carácter de Cristo empieza a formarse más rápido en el creyente. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una de las finalidades que tiene cada hijo de Dios es parecerse cada vez más al carácter de Cristo. Llegar a la altura del varón perfecto. Esto, hermano, difícilmente lo lograremos, pero el Espíritu Santo que mora en ti y en mí es el que hace la obra. Y entonces, ¿cuál es el propósito precisamente del fruto del Espíritu en el creyente? Bueno, número 1, formar el carácter de Cristo en nosotros, como lo habíamos visto anteriormente. Esto también lo podemos ver en Romanos 8:29, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Podemos ver en este pasaje que dice que la imagen de Cristo se está formando en el Hijo de Dios. Este es uno de los propósitos. El carácter de Cristo es precisamente el fruto del Espíritu Santo en el Hijo de Dios. Y número 2, reflejar la gloria de Dios al mundo. Podemos ver en 2 Corintios 3:18 que dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Dice que a los que se nos ha quitado el velo, esto es, que vemos la luz gloriosa de nuestro Dios, que hemos aceptado el sacrificio de Cristo y hemos formado parte de su familia. Dice que nosotros reflejamos la gloria de Dios. Esto es, somos espejo de la gloria de Dios. Las obras que Dios hace son manifiestas para darle gloria a Él. Las obras que tú y yo hacemos por el poder del Espíritu Santo. El carácter de Cristo en el creyente es precisamente para reflejar la gloria de Dios. Y esto es evidente para el mundo entero. Como conclusión, hermano, este fruto del Espíritu Santo es uno y se forma en el creyente desde el momento en que recibimos el Espíritu Santo. Cada una de las características, estas 9 características que componen el fruto
del Espíritu Santo, es el carácter de Cristo que se está formando cada vez más en el creyente. Pero esto únicamente aquellos que se someten y se dejan guiar por el Espíritu Santo, que crucifican su cuerpo y sus pasiones para no dar frutos del cuerpo y de la carne que nos llevan al pecado. Y entonces podamos amar como Cristo amó. Tengamos el gozo que viene desde adentro y no depende de la felicidad del mundo. Tenemos la paz que Cristo nos dejó, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento y que aún a través de las circunstancias difíciles el Hijo de Dios lo manifiesta. Tenemos la paciencia, aquella paciencia para esperar los tiempos de Dios y paciencia para soportarnos los unos a los otros. Tenemos la benignidad, esto es ser manso y humilde. Tenemos la bondad para hacer lo bueno, las obras buenas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tener la fe, esto es fidelidad, con la cual podemos ver a Dios y agradar a Dios. Ser mansos, tener mansedumbre, esto es reflejar el carácter de Cristo que fue manso y humilde. Y tener la templanza, esto es el dominio propio, controlar el carácter de las personas y someterlo al Espíritu Santo. Esto, hermano, es precisamente el carácter de Cristo formándose en ti y en mí. Espero que este pequeño estudio sea de bendición para ti y nos podemos ver en la siguiente ocasión. Dios te bendice.